Bien, y nosotros vamos a trabajar con trigonometría aplicada a triángulos, ¿sí? En principio vamos a tratar de recordar algunas cuestiones sobre los triángulos que nos van a venir bien para abordar después los problemas y los ejercicios que vamos a resolver. En principio, ¿qué es un triángulo? ¿Alguien me podría decir? Un polinomio de tres lados, Un polígono, ¿no? un polígono. Un polígono de 3 lados, bien. O sea, esto es un triángulo, ¿no? O sea, son 3 lados que quedan cerraditos, ¿no? Si uno hace esto, ¿es un triángulo? No, profe, obvio No, no. no. No, eso no es un triángulo, ¿sí? No hay 3 ángulos para empezar, porque fíjense que triángulo me habla de 3 ángulos, y acá si quisiera ver cuántos ángulos hay, tengo este, y ya está, me quedé con 2, ¿sí? Así que necesito 3 lados y 3 ángulos, necesito una figura que quede cerradita, ¿no? Que eso es un polígono. Si no, no se llama polígono, si no queda cerradita, se llama poligonal. Bien, acá como para organizar la cuestión voy a ponerle nombre a los vértices del triángulo, ¿sí? Tengo vértice A, vértice B, vértice C. O sea, yo podría decir, bueno, este es el triángulo ABC. Y para escribirlo cortito lo escribo así. Le pongo un triángulo arriba y digo, tengo el triángulo ABC. Bien, tenemos 3 ángulos acá. Tengo el ángulo que podría decir correspondiente al vértice A, que lo voy a llamar alfa. En general se usa mucho la letra griega para llamar a los ángulos interiores de un triángulo o de cualquier otra figura geométrica. Voy a llamar a este ángulo alfa, a este ángulo lo voy a llamar beta y a este ángulo lo voy a llamar gamma, ¿sí? ¿Alguien se acuerda cuánto suman los ángulos interiores en un triángulo? 180 grados. 180 grados. 180 grados, muy bien. ¿Sí? Si yo hiciera el ejercicio de, digamos, recortar estos angulitos y de fijarme qué pasa si los empiezo a poner uno al ladito del otro, voy a ver que entre los 3 me completan, ¿sí? Un ángulo llano, ¿sí? Con beta y con gamma, ¿sí? 180 grados, ¿sí? Que equivale a un ángulo llano. Perfecto. Este es un triángulo en el que parecieran que los 3 ángulos son menores que 90 grados, mayores. ¿Cómo les parecen las medidas de los ángulos acá? Dos menores y uno mayor. Mayor que 90 grados. ¿Quién parece mayor que 90 grados? Beta. Beta. A ver, lo voy a girar, a ver cómo lo vemos si lo giro un poquito. A ver. Es un ángulo de 90 grados. Sí, podría ser, ¿no? Creo que este, a ver, déjenme ver. Me Parece parece, un poquitito más grande, pero muy parece poquito. un poquitito más grande, ¿no? A ver cómo funciona este. A ver si lo medimos con el transportador. Bien, sí, es apenitas un poquito más grande que 90 grados. ¿Lo ven ahí con el transportador? Parece como que casi 95 grados. Así que, bueno, evidentemente
tiene un ángulo mayor a 90 grados. Uno a veces cuando quiere representarse esas cosas lo hace exageradamente más grande que 90 para que no queden dudas, ¿sí? Como por ejemplo acá, donde se ve claramente que es mayor que 90 grados, ¿sí? ¿Cómo se llaman los triángulos que tienen un ángulo mayor que 90 grados? Isósceles. Isósceles. ¿Isósceles me dijiste? No, obtusos, ¿no era algo así? El ángulo mayor que 90 grados se llama obtuso, entonces los triángulos que tienen un ángulo obtuso se llaman obtusángulos, ¿sí? Este es un triángulo obtusángulo. Y si tiene sus tres ángulos menores que 90 grados, los ángulos menores que 90 grados, ¿cómo se llaman? Agudos. Agudos. Bueno, ahí el triángulo se llama acutángulo. Y si tiene un ángulo de 90 grados, Triángulo rectángulo. bien, el ángulo de 90 grados se llama recto y ahí el triángulo es rectángulo, ¿sí? Los ángulos rectos los vamos a marcar así con un cuadradito, que se entiende que es de 90 grados. Y ahí entonces el triángulo es rectángulo. Bueno, esta es una clasificación de los triángulos, ¿sí? Que es según los ángulos. Un ángulo recto. Acá un ángulo. Fíjense que digo uno. ¿Podría tener dos ángulos rectos? No, porque si no suma 180 entre los dos. O sea, en un plano recto no. Y además, ¿qué pasa? Ahí me estoy equivocando. Y además, ¿qué pasa? Si yo tengo dos ángulos rectos, ¿me La cierra suma de el los ángulos ya es 180. O sea, la suma de dos de esos ángulos es 180 y no ¿Ya podría la existir otro suma? ángulo. Perfecto, muy bien. Esto que decís está muy bien. Ya estos dos sumarían 180 y encima no me cierra el triángulo. Así que puede haber solo uno recto. Lo mismo con los obtusos, puede haber solo uno obtuso. Ahora, con los agudos van a tener que ser los tres ángulos agudos. Ahí está. Esta entonces es la clasificación según los ángulos. Hay una clasificación que es según los lados o lo que miden los lados. ¿Se acuerdan cómo es esa clasificación? Hay alguien que tiene el micrófono abierto, ¿eh? Revisen eso por las dudas. Sí, cuando tenían los tres lados iguales, el equilátero, cuando tenía dos lados iguales era isósceles, y cuando eran los tres distintos no me acuerdo. ¿Alguien se acuerda? Escaleno. Escaleno, muy bien. Entonces, si tenemos triángulos y queremos clasificarlos según sus lados, tenemos muy bien esas tres posibilidades, que la realidad es que las clasificaciones en principio son dos. Los triángulos son isósceles o son escalenos. Escalenos cuando tienen sus tres lados distintos.
de distinta medida, ¿no? Y son isósceles cuando tienen por lo menos dos lados con la misma medida. Eso se dice congruente, ¿sí? Por lo menos dos lados que miden lo mismo. Sí, cuando dice por lo menos dos es que podrían ser los tres. Bueno, el caso especial es que si los tres miden lo mismo, lo llamamos equilátero. ¿Sí? Que ahí es los tres miden lo mismo. Bien, y para estas cosas uno usa como, por ejemplo acá, si tengo este triángulo, sería como el isósceles por excelencia. Este lado mide lo mismo que este lado, entonces le pongo ahí una rayita a cada uno para que se sepa que esos dos miden lo mismo. Y como este mide otra cosa, le pongo dos rayitas para que se entienda que es otra cosa. Con el escaleno, los lados van a medir todos algo diferente, entonces voy a tener que poner en todos distinta cantidad de rayitas. ¿Sí? Si lo quiero representar de alguna manera en el dibujo. Bueno, de todos los tipos de triángulos que existen, nosotros nos vamos a quedar con los que son rectángulos, con los que tienen un ángulo recto. Con esos son con los que vamos a estar trabajando hoy, ¿sí? Y en función de esto vamos a ver el teorema de Pitágoras, ¿sí? Primero vamos a recordar algunos nombres en particular que se le dan a los lados en un triángulo rectángulo, ¿sí? El triángulo rectángulo dijimos que era el que tenía un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. En este tipo de triángulos, los lados del triángulo que forman ese ángulo recto, ¿se acuerdan cómo se llaman? Los catetos. Catetos, muy bien. Este es un cateto, este es otro cateto. Podemos llamarlo cateto 1 o cateto 2 para diferenciarlos. Y el lado que se opone, que queda enfrente del ángulo recto, se llama Hipotenusa. hipotenusa, muy bien. En un triángulo, hipotenusa, muy bien. En un triángulo rectángulo, la hipotenusa siempre va a ser el lado de mayor longitud, ¿sí? Siempre es el lado más largo. No puede pasar que un cateto mida más que la hipotenusa. La hipotenusa tiene que ser el lado más grande siempre. Otra cosa que también se da en los triángulos rectángulos es que nosotros vimos que los tres ángulos suman 180 grados. Bueno, yo ya tengo en un triángulo rectángulo un ángulo que mide 90 grados. Entonces, los otros dos ángulos, ¿cuánto sumarán entre ellos? 90. Los 90 que me faltan para llegar a 180, ¿no? O sea, este ángulo, supongamos que este se llama alfa y que este se llama beta, alfa más beta tienen que sumar los 90 grados que me faltan para llegar a 180. Bueno, los ángulos que suman 90 se llaman complementarios, así que estos dos ángulos son complementarios. Bien, ahora el teorema de Pitágoras dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, o sea, el cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado, la suma de los cuadrados de los catetos me tiene que dar el cuadrado de la hipotenusa. Esto es lo que dice el teorema de Pitágoras, ¿no? ¿Se lo acordaban?
Sí. Bueno, bien. Vamos a ver algunos ejemplos como para practicarlo. Avísenme si paso muy rápido de página. ¿Puedo pasar a otra página? Sí. Bueno, bárbaro. Acá yo me puse algunos ejercicios como para practicar. A ver, este dice, la medida de los catetos de un triángulo rectángulo son 9 y 12 centímetros. O sea, tenemos un triángulo rectángulo, me voy a hacer el dibujito como para ponerme en tema. Acá tengo el ángulo recto. Y me está diciendo que los catetos miden 9 y 12 centímetros. Bueno, voy a poner 12 a este que me quedó más grande y 9 a este. Los catetos son los que forman el ángulo recto, dijimos, ¿no? Entonces me pide cuál es la medida de la hipotenusa, o sea, cuánto mide este lado, que no lo conozco. Bueno, por el teorema de Pitágoras que acabamos de recordar, el cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado me da la hipotenusa al cuadrado. ¿Y los catetos 1 y 2 los conozco? Sí. Sí, miden 9 y 12, o 12 y 9, es lo mismo el orden. Entonces, quiere decir que 12 al cuadrado más 9 al cuadrado me va a dar la hipotenusa, que no la conozco, al cuadrado. No la conocía, la pude haber llamado X o con cualquier otra letra. Yo la llamé H. 12 al cuadrado, cuenta que puedo resolverla, resuelvo, es 144. 9 al cuadrado, 9 por 9, 81. Y esto me da la hipotenusa al cuadrado. Si sumo 225. estos dos, 225, muy bien. ¿Y qué hago ahora para terminar de resolver? Pasas el cuadrado y la No, hipotenusa todo como raíz. Paso Sí, el paso el cuadrado paso. como raíz, ¿no? O aplico raíz cuadrada en ambos miembros. Ahora, ¿pasaba algo en particular cuando uno hace estas cosas? Cuando uno pasa un cuadrado como raíz para el otro lado. Sí, Que que queda el módulo hay de dos H, ¿no? resultados. Hay dos resultados posibles. Bien, el otro día que estuvimos hablando de la raíz cuadrada, decíamos, bueno, la raíz cuadrada de un número, en este caso la raíz cuadrada de 225, va a ser el número no negativo quiere decir puede ser 0 o positivo, el número no negativo que al cuadrado me dé 225. Bueno, es 15. Pero si yo estoy resolviendo una ecuación en la que tengo una incógnita real, ¿sí? A no ser que yo tenga definido el conjunto numérico en el que voy a trabajar, pero si yo tengo una incógnita real, en realidad, si mi pregunta es, y yo acá tenía un número h que al cuadrado daba 225, bueno, ¿qué número h al cuadrado, qué número real h al cuadrado me da 225? Y bueno, las opciones son dos, porque 15 al cuadrado da 225 y menos 15 al cuadrado también da 225. Ahora, en este problema, por el contexto del problema, ¿tiene sentido que yo diga que la hipotenusa mide menos 15 centímetros? No. No, porque es la medida de un lado y las medidas de los lados son positivas, ¿sí? Las medidas en general de longitudes son positivas, a no ser que esté midiendo una temperatura. Ahí sí vale esto del negativo, pero si no, las medidas de las longitudes son positivas. Entonces, acá no tiene sentido que piensen las dos posibilidades, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Porque estaríamos hablando de que, por definición, este H tiene que ser sí o sí mayor que 0 o positivo. Es la medida de un lado, es la medida de la hipotenusa de un triángulo rectángulo. ¿Sí? Profe, en caso que sí se pudiera utilizar el 15 y el menos 15, tendría que hacer un módulo, ¿no? Exacto, se escribiría así. Se escribiría h al cuadrado es 225, entonces paso el cuadrado como raíz, pero acá me queda módulo de h es la raíz de 225. Entonces el módulo de h es 15
Y de acá sale que h puede ser 15 o h puede ser menos 15. ¿Sí? Esto sería si mi h pudiera valer cualquier cosa. Acá h tiene que ser sí o sí positivo, así que no hace falta que me gaste con escribir estas cosas. ¿Sí? Bien. ¿Hacemos otro? Dale, Bueno. Bien, acá puse un problemita ya en contexto, digamos. Dice, una torre proyecta a las 3 de la tarde una sombra de 55 metros de largo. Si se mide la distancia entre el punto más alto de la torre y el punto donde termina su sombra, tenemos 305 metros. Y pide calcular la altura de la torre. Bueno, en este tipo de cuestiones siempre viene bien primero tratar de hacer un dibujo que represente la situación y poner los datos sobre el dibujo. Volvemos a lo mismo de esto, cuando leo un problema, bueno, primero hago una primera lectura y después vuelvo a leerlo tratando de organizar la información de alguna manera. En estos problemas de geometría siempre la forma de organizar más conveniente es haciendo un esquema, una figura, un dibujo. Acá tengo la torre, que no sé cuánto mide la torre. Pero me dice que a las 3 de la tarde la sombra que proyecta la torre es de 55 metros de largo. ¿Dónde queda la sombra de algo? La base, En la general. parte de abajo. La base. Sobre el piso, ¿no? O sea, acá voy a tener la sombra. ¿Sí? Entonces, esta sombra mide 55 metros. ¿Sí? Y acá mi dibujo seguramente después cuando veamos las medidas por ahí no tenga mucho sentido. Bueno, no importa. Es un dibujo de análisis, no tiene por qué tener las medidas reales. Me tiene que servir a mí para que yo ubique la información. Entonces, esta sombra, ¿sí? Vamos a poner acá, esta es la sombra. Y esta era la torre. La sombra mide 55 metros. Y después dice, bueno, si tomás la distancia desde el punto más alto de la torre hasta el punto donde termina la sombra, esa distancia es 305 metros. Mi ángulo recto, obviamente, está entre la torre y el piso sobre el cual queda proyectada la sombra. Entonces, organizando la información, ¿tengo los dos catetos? No. No, pero podés despejarlo Tenés uno solo. en la ecuación que tenías antes. Bien, puedo armar una ecuación, puedo despejar, pero de los catetos que son 2 tengo la medida de 1. Voy a poner que tengo el cateto 2, que mide 55 metros. Cateto 1, que es la torre, bueno, no lo conozco. Lo puedo llamar T de torre, lo puedo llamar X, le puedo poner C de cateto, ahí la letra que quieran. Yo lo voy a llamar X, ¿sí? Para mí esta medida va a ser X. ¿Tengo el valor de la hipotenusa? Sí. Sí. Esta distancia, desde el punto más alto de la torre hasta donde termina la sombra, que es 305. Entonces, en definitiva, si yo aplico de vuelta el teorema de Pitágoras, que tenía esta, que esta era la fórmula, ¿no? La suma de los cuadrados de los catetos me da el cuadrado de la hipotenusa, me quedaría que el cateto 1 que no conozco al cuadrado, más el cateto 2 que es 55 al cuadrado, me da igual a la hipotenusa que es 305 al cuadrado. Y despejando, como decía el compañero, lo puedo calcular. Despejando la X, ¿no? Puedo calcular cuánto mide ese otro cateto que desconozco, que va a ser la altura de la torre, que es lo que me está pidiendo, calcular la altura de la torre. Entonces, las cuentas que puedo resolver, que acá serían los cuadrados, ya las puedo ir resolviendo. Si quieren, podemos pasar ese 55 al cuadrado que está sumando, restando.
pero no es que el cuadrado del 55 pasa como raíz, ni ninguna cosa así extraña, ¿no? O sea, es un número que puedo resolver que lo paso restando. Bien, ¿cuánto da esta resta? Da, no, 90.000. 90.000. ¿Sí? Lo que está restando el compañero es el cuadrado de 305, primero se hace al cuadrado, y le está restando 55 también al cuadrado, ¿sí? Esa cuenta la pueden escribir así directamente en la calculadora. Y ahora el cuadrado pasa como raíz y de vuelta. Acá no es necesario pensar en el módulo y en las dos opciones, porque X es la medida de la torre, X es la medida de un cateto, X sí o sí va a ser mayor que 0. ¿Sí? Lo aclaro para que se sepa. ¿Por qué no te estoy poniendo las dos opciones? Bueno, porque X es un número mayor que 0, no es cualquier número. Y me queda que X vale entonces 300. este es 300, muy bien. Este acá, ojo, era un 0, ¿eh? Bueno, entonces respuesta. La torre mide 300 metros o tiene 300 metros de altura o la altura de la torre es 300 metros. ¿Sí? Bueno, lo que nosotros vamos a hacer además de esto del teorema de Pitágoras que vimos con los triángulos rectángulos, es calcular lo que se conocen como razones trigonométricas, ¿sí?, de los ángulos. Y acá... Bien, para ponernos en tema de qué es esto de las razones trigonométricas, acá lo que tenemos es lo que se llama circunferencia trigonométrica. La circunferencia trigonométrica es una circunferencia, ¿sí?, que tiene su centro, que tiene radio. Radio es la medida desde el centro hasta cualquier punto de la circunferencia, ¿sí? El centro está acá, el radio es este, desde el centro hasta cualquier puntito de la circunferencia. Y en la circunferencia trigonométrica el radio mide 1, ¿sí? Es una circunferencia que va a estar posicionada en un sistema de ejes cartesianos con el centro en el punto 0, 0, en el origen de coordenadas, y con radio 1, ¿sí? Y lo que yo marqué acá es un punto sobre la circunferencia que va determinando distintos ángulos. Fíjense que no es lo mismo este ángulo alfa, más chiquito, que este ángulo alfa. O que este. En este, el ángulo alfa mide 90 grados. ¿Está bien? Bueno, en esta circunferencia trigonométrica se considera que las coordenadas del punto que va definiendo distintos ángulos que yo puedo marcar sobre esta circunferencia, la coordenada X representa al coseno del ángulo alfa y la coordenada Y representa el seno del ángulo alfa. Entonces, para este ángulo alfa que tengo en este momento graficado, que pareciera ser un ángulo agudo, entre 0 y 90 grados, ¿no? Es 0,65 la coordenada X, o sea, eso es lo que mide el coseno de este ángulo, y 0,76 la coordenada Y, que determina el punto. Bueno, ese es el seno del ángulo.
Ahora, si yo tomo un ángulo más chiquito, por ejemplo, de 0 grados, fíjense que la coordenada X vale 1. Entonces, ¿cuál es el coseno de ese ángulo? 1. 1. Y la coordenada Y vale 0. Entonces, ¿cuál es el seno de ese ángulo? 0, ¿no? Entonces, el coseno de 0 grados, y por lo que veo en el dibujito, es 1. Por lo que acabo de decir yo, ¿no? Que les dije, la coordenada X es el coseno y la coordenada Y es el seno. Y el seno de 0 grados es 0. ¿Qué pasa si agarro un ángulo obtuso mayor que 90 grados? La coordenada X vale menos 0,49. ¿Ese quién era? ¿El seno o el coseno? El coseno. El coseno. Fíjense que ese ángulo, el ángulo obtuso, tiene un coseno negativo. Y la coordenada Y es 0,87 positiva. Bueno, el seno de ese ángulo obtuso es positivo, 0,87. ¿Qué pasa si el ángulo mide 180 grados? Es un ángulo llano. Acá lo puedo medir así de abajo o de arriba, ¿no? Como venía yo trabajando. Ahí evidentemente el coseno de 180 grados, ¿cuánto vale? Menos 1 y el seno 0. Perfecto. Y por ahí algún otro ángulo de interés como para pensar ahora podría ser el de 90 grados, ¿no? Esto de el ángulo recto. Bueno, el coseno, que es la primera, vale 0. El coseno de 90 grados es 0. ¿Y el seno de 90 grados? 1. 1. ¿Les parece que el coseno o el seno de algún ángulo cualquiera podrá darme 2, por ejemplo? O qué sé yo, 1,4. No. Pero en un radio más grande, tendría que ser, en una circunferencia más grande. Claro, pero estas razones se definen en la circunferencia trigonométrica que tiene radio 1. Entonces, el seno y el coseno, para cualquier ángulo que yo tome sobre esta circunferencia, siempre va a ser un número que esté entre menos 1 y 1. ¿Sí? Puede darme negativo, puede darme 0, puede darme justo 1, como nos pasó para determinados ángulos, puede darme justo menos 1, pero jamás me va a dar más que 1 o menos que menos 1. ¿Sí? Tanto el seno como el coseno siempre van a ser números mayores o iguales que menos 1 y menores o iguales que 1. ¿Sí? Entonces, el seno de cualquier ángulo alfa siempre va a verificar esto, mayor o igual que menos 1 y menor o igual que 1. Lo mismo con el coseno. Y hay una tercera razón trigonométrica. ¿Alguno se acuerda? ¿La vieron en la escuela? La tangente. La tangente. Bueno, la tangente la podríamos ver acá dibujada, pero siguiendo el enfoque del material que ustedes tienen subido en el trabajo práctico número 2, la tangente se define como el seno dividido el coseno.
Entonces, se agarra lo que mide el seno y se lo divide por el valor que sea el coseno. No sé, supongamos, si mi ángulo alfa es este, y yo quiero calcular la tangente de este ángulo alfa, bueno, hago el seno, que es 0,75, dividido el coseno, que da 0,66. A ver, ¿me calculan eso? A ver cuánto da. $1,13. Bárbaro, 1,13. ¿Qué pasó acá? La tangente, ¿también siempre da 0, algo? No. No cumple lo mismo que el seno y el coseno, ¿no? No es que no puede superar el 1. ¿Sí? De hecho, si sigo buscando otros valores, supongamos, no sé, vamos a ver acá. ¿Qué pasa si calculo la tangente ahora de este número alfa? Tengo que hacer 0,97 dividido 0,26. ¿Cuánto les da? 3,7. Bueno, evidentemente la tangente no tiene techo, como nos pasaba con el seno y el coseno, ¿sí? No es que va a estar acotada entre -1 y 1, ¿sí? Cuando Ahora, el coseno es 0, ¿qué pasa cuando el coseno es 0? ¿La podré calcular? o sea, no se puede calcular, pero si la expresas como un límite sería infinito. O sea, no tendría límite. Claro, pero acá estamos haciendo cuentas, no estamos calculando límites. En sí la cuenta no se puede hacer, ¿no? Si yo digo, bueno, a ver, tengo acá el ángulo de 90 grados. Y yo digo, bueno, quiero ver cuál es la tangente del ángulo de 90 grados. Entonces tengo que hacer En ese valor no existe la tangente, o sea, no está definida. exacto. 1 dividido 0 y no se puede hacer esto. Entonces, el ángulo de 90 grados no tiene definida la tangente. O sea, a lo que había escrito acá para la tangente, le vamos a agregar que para que yo pueda hacer esta cuenta, el coseno del ángulo alfa, tienen que escribir cualquier cosa, el coseno del ángulo alfa tiene que ser distinto de 0. Si el coseno vale 0, la tangente no está definida. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Bueno, genial. Voy a borrar esto, así les muestro otro. Bien, vamos a trabajar ahora con este, fíjense. Acá en este que también está la circunferencia trigonométrica y que también tenemos el ángulo alfa, agregué dos segmentitos, ¿sí? Agregué este segmento, que fíjense que coincide con lo que podríamos considerar como la coordenada I de este punto C. Este punto C, por supuesto, va a tener su coordenada X y su coordenada Y. Su coordenada Y representaba el seno del ángulo. Bueno, será lo que mida esto, ¿no? Entonces, representé acá el seno. Y su coordenada X representa el coseno. Bueno, la coordenada X será lo que mida esto. ¿Está bien? Y ese será el coseno de alfa. Por lo menos para este ángulo alfa que quedó acá con seno y coseno positivos, ¿no? Lo podemos pensar como medidas. Bien, ¿se ve que quedó armado un triangulito ahí?
¿sí? Sí. Se puede ver que quedó un triángulo. Sería un triángulo que si lo nombro por los vértices, un triángulo ABC, ¿sí? Bueno, yo voy a tomar ahora otro triángulo más grande que este, ¿sí? Que sería el triángulo ADE, ¿sí? Un triángulo más grande que el que tenía recién, ¿sí? Más grande que este que estaba pintado de rosa, pero que a pesar de ser más grande, sigue teniendo el mismo ángulo alfa. ¿Se ve? Sí, O sea, profe. ese es un ángulo compartido para los dos. Y fíjense que más allá de que comparte el ángulo alfa, comparte la medida de todos los otros ángulos, porque este medía 90 en el triángulo chiquito, y acá sigue siendo 90. Y este, no sé, era un ángulo beta, que sería lo que faltaba para llegar a 180, que es el mismo beta que voy a tener acá, porque a este triángulo más grande le falta lo mismo que al otro para llegar a 180, porque tiene el mismo alfa más el mismo 90. Entonces, es un triángulo proporcional, ¿sí? Es un triángulo que tiene las mismas medidas en sus ángulos y que por lo tanto mantiene la proporción. Sería como agarrar al triángulo que en principio era de color rosa y decir, bueno, lo voy a agrandar, ¿sí? Le voy a hacer zoom y me va a quedar un triángulo con las mismas proporciones, pero más grande. Ahora, nosotros hace un rato dijimos que el seno de un ángulo era la coordenada y de este punto y que el coseno era la coordenada x de ese punto. Bueno, ¿qué pasará si yo estoy trabajando de repente en un triángulo que no quedó justo metido en la circunferencia trigonométrica, que no tiene, porque acá la hipotenusa mide 1, que no tiene justo hipotenusa igual a 1, sino que tiene una hipotenusa más grande? Bueno, ¿cómo hago para calcular el seno y el coseno? Bueno, lo que vamos Lo a hacer es... multiplicabas por un número, por el mismo número lo multiplicabas cada uno. En realidad el seno y el coseno tienen que seguir dando lo mismo. No sé, si el seno de este ángulo era 0,58, me tiene que seguir dando 0,58. ¿Sí? Entonces no es que voy a multiplicarlo y me va a quedar un seno más grande o un coseno más grande. El seno y el coseno de los ángulos son únicos. Por ejemplo, vieron que hace un rato habíamos anotado que el seno de 0 daba 0 y el coseno de 0 daba 1. Eso pasa siempre para el ángulo de 0 grados. O por ejemplo para el de 90, que dijimos que el seno de 90 grados era 1 y el coseno de 90 grados era 0. Bueno, eso pasa siempre para el ángulo de 90 grados. No importa si estoy en un triángulo más grande o más chico. Lo mismo pasa con los otros ángulos. El seno y el coseno siempre dan lo mismo. Entonces, vamos a tratar de pensar cómo podemos calcular el seno y el coseno de cualquier ángulo alfa teniendo un triángulo más grande, más chico, que no me importe el tamaño del triángulo, ¿sí? Entonces vamos a pensar lo siguiente. Fíjense que acá yo dije que estos dos triángulos son proporcionales, ¿sí? Porque tienen los mismos ángulos, solo que uno es más grande que el otro. Bueno, voy a plantear lo siguiente. Esta es la hipotenusa del más grande, ¿no? La hipotenusa del más grande es AD. Obviamente que esto se mantendría, yo acá no lo mostré, pero lo tenía pensado. Si yo sigo agrandando el triángulo, el ángulo alfa, fíjense que es siempre el mismo, ¿no? Bien. Y lo mismo si tomo otro ángulo.
Si tomo otro ángulo y pienso en esto de agrandar el triángulo, se mantienen los ángulos siempre. Bueno, vamos a pensar en lo siguiente. Yo tengo el ángulo alfa y los lados del triángulo amarillo y los lados del triángulo más chiquito que era rosa. Bien, en el triángulo más chiquito que es el rosa, esta medida que tengo acá es el seno, ¿está bien? Y esta medida es la de la hipotenusa, que ¿cuánto vale? 1. 1. Entonces, fíjense que yo podría plantear, como estos triángulos son proporcionales, yo podría plantear como proporciones entre los lados, así como hacíamos hace un rato con el porcentaje, ¿sí? Se va a mantener el porcentaje. Por ejemplo, este lado que medía 1 ahora pasó a ser más grande. Bueno, este lado, que antes era el seno, ahora es más grande también, ¿sí? Se incrementó también. Bueno, pero se incrementó en la misma proporción que el otro, ¿sí? Hay cierta proporcionalidad. Entonces voy a plantear esa división. La división del lado AD, el lado AD, fíjense que es todo este lado, que sería la hipotenusa del triángulo grande, dividido la hipotenusa del triángulo chiquito, ¿sí? El lado este, la hipotenusa del grande, dividido la hipotenusa del chiquito, me tiene que dar lo mismo que este lado, ¿sí? Del grande, dividido este lado del chiquito, que era justo el seno, ¿sí? Ahora lo voy a poner con letras, después le ponemos cuánto vale cada cosa. El lado de E dividido el lado CB, ¿está bien? Ahora, el lado AD es la hipotenusa del grande, que la verdad no la conozco. El lado AC es la hipotenusa del chiquito, que ¿cuánto mide? 1. O sea, que quedaría AD dividido 1, que es AD. Y en el otro me queda D, que es el lado este, que es uno de los catetos, ¿no? Del triángulo más grande, dividido CB, que CB era el cateto del triángulo más chiquito que coincidía con el seno del ángulo alfa. ¿Está bien? Bueno, fíjense que AD dividido 1 es AD. Y si yo quiero hacer acá como un despeje, para mí me interesaría que este seno de alfa me quede despejado, lo que voy a hacer es un intercambio acá. Que sería este seno de alfa que está dividiendo, lo paso multiplicando y el AD lo paso dividiendo. Entonces me va a quedar que el seno de alfa es el lado DE dividido el lado AD. Bien, ahora veamos quiénes son estos lados DE y AD. El lado AD, ¿qué es del triángulo grande? ¿La hipotenusa? La hipotenusa. El lado AD no es otra cosa que la hipotenusa del triángulo, del grande, ¿no? Y el lado DE no es hipotenusa, ¿qué es? Cateto. Cateto. Y en este caso, si yo quiero posicionarlo o identificarlo en relación al ángulo alfa, yo sé que los triángulos, tienen dos catetos, los triángulos rectángulos, tienen dos catetos y una hipotenusa. Ahora, si yo estoy trabajando, supongamos, con este ángulo alfa, la hipotenusa es siempre la misma porque la hipotenusa tiene que ver con
el lado más largo del triángulo, el lado opuesto al ángulo recto. Ahora, si yo quiero posicionar a este cateto y a este otro cateto en relación a alfa, este cateto que tengo acá, está opuesto a alfa. Entonces, como está opuesto a alfa, está enfrente de alfa, lo voy a llamar cateto opuesto. ¿Opuesto a quién? A alfa. Y este otro cateto no está opuesto a alfa. Este otro cateto está formando el ángulo alfa. Es adyacente. Distinto sería si yo tomara este otro ángulo, lo voy a llamar beta, y quisiera nombrar a los catetos según beta. Bueno, según beta, fíjense que la cosa cambia, porque este cateto, que era el adyacente a alfa, para beta sería el opuesto, y este cateto, que era opuesto a alfa, para beta, ¿qué sería? El adyacente a beta. El adyacente a beta. O sea, dependiendo de qué ángulo tome, el cateto opuesto y el cateto adyacente cambian, ¿sí? La hipotenusa es siempre la misma, porque la hipotenusa tiene que ver con ser el lado opuesto al ángulo recto. Entonces, no importa quién sea el ángulo alfa, ¿sí? Ahora, los catetos opuesto y adyacente dependen de alfa. En nuestro dibujito de recién, el cateto de este cateto, ¿es opuesto o es adyacente a alfa? Puesto. Opuesto. Esperen que me quedó. Entonces, ¿qué es lo que acabo de obtener acá? Que el seno del ángulo alfa, ¿sí? Que habíamos dicho que era la coordenada I del punto y demás sobre esa circunferencia, se puede calcular como la razón, la división, el cociente entre el cateto opuesto y la hipotenusa. ¿Sí? Se hace esa división, cateto opuesto dividido hipotenusa. Bueno, de la misma forma, se pueden pensar las otras razones trigonométricas. Ya las otras no las voy a deducir, sino que se las voy a contar. Lo voy a pasar acá. Las otras se las voy a contar, ¿sí? Dijimos que el seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Bueno, el coseno, ¿sí? Entonces el seno es el cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno de cualquier ángulo alfa se va a calcular como el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente, que era seno dividido coseno, sería la división de estas dos cosas, si hacen esa división y simplifican y demás, les va a quedar que es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y hay una reglita que capaz en la secundaria se las comentaron alguna vez,
¿Qué es esta? SOHCAHTOA. ¿Te acordás como de esas tres palabritas, que no son palabritas, pero bueno, ¿te acordás esas tres siglas, digamos? Y SO sería el seno, es el opuesto sobre la hipotenusa. Esto de K sería el coseno de un ángulo alfa, es el adyacente, cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente es el opuesto, cateto opuesto, sobre el adyacente, sobre el cateto adyacente. ¿Sí? Eso como para acordarse estas razones, ¿sí? Razones son divisiones, fracciones. ¿Mm? Bueno, ¿vemos algún ejemplo? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, Sí. profe. Sí, profe. Profe, yo tengo una preguntita sobre el examen. ¿Se pide que se haga toda la resolución en lapicera o la puedo hacer en lápiz, ponele? Y lo ideal es en un examen que las resoluciones estén en virome, ¿sí? Traten de ir Ok. acostumbrándose. Por ahí para el primer parcial, si hay algún procedimiento en lápiz y después remarcan la respuesta en virome, está bien, lo tomemos como válido, pero vayan acostumbrándose a escribir todo el examen en virome. Capaz pueden hacer en borrador algo y después lo pasan en tinta cuando ya están más seguros. Ok, gracias. No, de nada. Bueno, vamos entonces a hacer algún problemita, ¿sí? Acá puse este problema. Dice, los siguientes triángulos representan situaciones reales, observa los gráficos y calcula el valor de X. Y el primero dice, ¿a qué altura está el avión? ¿Sí? Entonces, nos muestra con un triángulo rectángulo, ¿sí? Acá estaría el ángulo recto de 90 grados. Cómo hay un cierto avión a una altura X y evidentemente me está mostrando que si yo miro este avión parado en este punto con un ángulo de inclinación de 53 grados, la distancia que hay al avión es de 3.000 metros. Entonces tengo que averiguar la altura conociendo estos otros dos datos. ¿Podría ser teorema de Pitágoras acá? No porque tenés dos incógnitas. Claro, pues yo para el teorema de Pitágoras necesito los dos catetos y con eso averiguo la hipotenusa, o necesito un cateto y la hipotenusa y con eso averiguo el otro cateto, pero acá tengo este cateto que no lo conozco y este otro, que le voy a poner otro nombre, porque si le pongo el mismo significa que vale lo mismo y no lo sé. Tengo este otro, también incógnita, entonces teorema de Pitágoras acá no va. Ahora, puedo usar este ángulo de 53 grados. Entonces, tratemos de posicionarnos con este ángulo de 53 grados. Yo sé que la hipotenusa del triángulo, ¿cuánto mide? ¿3.000 metros? Bien, esta es la hipotenusa. Perfecto. Y mi incógnita, la X, ¿qué cateto es respecto del ángulo de 53? Cateto opuesto, muy bien. Entonces tengo que averiguar el cateto opuesto conociendo la hipotenusa. ¿Qué razón trigonométrica se puede armar entre el opuesto y la hipotenusa? ¿El seno del ángulo? Muy bien. El seno del ángulo, habíamos dicho, era cateto opuesto, que es el que nosotros queremos averiguar, sobre la hipotenusa. Bueno, entonces voy a trabajar con el seno, porque la hipotenusa la tengo y yo quiero el cateto opuesto. O sea, el cateto opuesto para nosotros es X y la hipotenusa la conocemos que es 3.000. Entonces nosotros tenemos que X, que es el cateto opuesto, sobre 3.000, que es la hipotenusa, me tiene que dar el seno del ángulo, que es de 53 grados. Y fíjense que acá me quedó planteada la ecuación. Y el seno lo voy a calcular con la calculadora.
¿Dónde está acá la calculadora? Acá. Entonces voy a poner acá en la calculadora científica seno de 53. Y eso me da 0,7986. Bueno, acá vamos a tener que aproximar en estas cosas, ¿sí? Me voy a pasar esto a la... ¿Sí? A mí me dio esto el seno de 53. Bueno, lo voy a tener que aproximar. Entonces voy a poner 0, podría poner 0,8. Podría poner 0,8. Todo depende a cuántos decimales lo quiero aproximar. Si lo quiero aproximar a 2 decimales, fíjense que para aproximar a 2 decimales tengo que mirar el tercero. Diría, bueno, quiero cortar acá, miro el tercero. Como se pasa de 5, tengo que subir 1. Pasa que si le subo 1 a este 9 sube a 10. Entonces le termina sumando a esto 1 más y queda 0,80 o 0,8. Si lo aproximo en vez de a 2 decimales a 3 decimales, tendría que mirar el cuarto decimal, que es un 6, y decir, bueno, como se pasa de 5, tengo que subir para arriba y esto me quedaría 0,799. Acá, cuantos más decimales yo deje en la aproximación, menor va a ser el margen de error del resultado, ¿sí? Yo lo voy a aproximar a 3 decimales. En general me gusta trabajar con 3, pero si lo aproximan a 2, estaría bien poner 0,8. Yo voy a poner 0,799. Esto me dio el seno, y esto es igual a x sobre 3000. Bueno, pero quiero despejar x, porque es lo que quiero averiguar, así que ese 3000 que está dividiendo pasa multiplicando. Y el resultado de esta multiplicación me va a dar entonces el resultado. ¿Qué cuánto queda? 2395,906. 2395,906. Perfecto. Si yo en vez de poner 0,799, ponía 0,8, seguramente me hubiese dado un número muy, muy cerquita de este, pero con una diferencia de decimales, ¿sí? Que no está mal. Claro, ¿cuánto daba? 2400, claro. Daba 2400 justo. Bueno, fíjense que era una diferencia como de 5 metros, ¿no? 4 metros y piquito. Incluso si nosotros, en vez de aproximar a 3 decimales, hubiésemos aproximado a 4 decimales, hubiésemos obtenido todavía un resultado más cerca de lo que queremos, ¿sí? Cuantos más decimales pongo después de la coma, menor es el margen de error del resultado que obtenemos. Bueno, es un problema, me hace una pregunta, se la respondo, ¿sí? Respuesta. El avión está a 2395,906 metros de altura. Sí, profe, a mí también. Me dio entero, me dio 2397. ¿Usando esto 0,799? Sí. Y a mí también, con A mí también. 0,799 da Entonces, ¿saben con qué daba esto? Dejando el seno, porque en realidad si yo lo quiero exacto 100%, dejo seno de 53 y lo multiplico por 3000 directo en la calculadora. Que capaz eso sería... Claro. Ahora que lo pienso... Sí, profe, dice eso, dice eso. El valor exacto. Claro. Sí. Ahora que lo pienso mejor, por ahí, para
que no haya directamente casi error. Este 3000 que está dividiendo, lo paso multiplicando y directamente escribo esta cuenta. Seno de 53 a ese resultado por 3000 sin aproximación, y eso nos daría el... Bueno, la pregunta del millón, ¿está mal? Si en el examen no está mal, no pasa nada, ¿sí? O sea, el procedimiento del ejercicio estaría bien. Así que, en general, uno trata de que no haya prácticamente error en la respuesta. Si uno anda aproximando y después de esa aproximación la usa para calcular otras cosas, cada vez el resultado termina siendo más aproximado y no es el resultado exacto o real. Bueno, ¿hacemos otro? A ver, acá tengo este. Dice, ¿cuál es la longitud de la escalera? Entonces, fíjense que la escalera está apoyada sobre lo que podría ser una pared, a una distancia de la pared de 1,5 metros, y el ángulo de inclinación con el que quedó apoyada esta escalera sobre el piso es de 80 grados. Entonces quiero averiguar cuánto mide la escalera, el ángulo recto estará acá. O sea que lo que yo no conozco, ¿qué lado del triángulo es? La hipotenusa. La hipotenusa. No conozco la hipotenusa y el lado que me están dando respecto del ángulo que tengo como dato es el cateto, ¿cuál? Adyacente. Tendría que usar el coseno. Perfecto. El lado que conozco es el cateto adyacente, quiero la hipotenusa. Bueno, ¿cuáles de las razones que vimos relacionaba el cateto adyacente con la hipotenusa? El coseno, ¿sí? Entonces voy a plantear que el coseno de 80 grados es el cateto adyacente, 1,5, sobre la hipotenusa, que no la conozco, que es X. Fíjense que acá tampoco podría ser teorema de Pitágoras, ¿no? Porque no conozco la hipotenusa y de los dos catetos conozco uno solo, entonces el otro cateto también es incógnita. Siempre se necesitan dos datos para resolver estas cosas. Si tuviese dos lados del triángulo, bueno, teorema de Pitágoras me alcanzaría, pero como tengo un lado y un ángulo, tengo que usar eso. Bueno, acá voy a hacer algo similar a lo que hice hace un ratito, esto de esta X pasa multiplicando y el coseno de 80 pasa dividiendo. ¿Sí? Como si intercambiara estos dos sería. Y fíjense que lo dejé escrito así, acá no aproximamos para nada y directamente en la calculadora vamos a poner 1,5 dividido, y ahora uso la tecla que dice coseno, de 80. Y esto me da 8,638. Fíjense que el cuarto decimal es 1, así que no redondeo para arriba. No pongo 639. Eso lo haría si el cuarto decimal es 5 o más. ¿Sí? Si es 5 o más, se redondea para arriba. Si es menor que 5, se redondea para abajo, o sea, se corta ahí el número. Bueno, respuesta. La escalera mide 8,63, 64, bueno, le voy a poner justito, metros. Va justo, no es justito.
la aproximación que pusimos. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? Sí, profe. Claro. Bueno, bárbaro. Si les parece, son las 11 menos 10 pasaditas. Hacemos un corte y cuando volvemos seguimos, ¿sí? A ver acá dónde me quedó esto. Bien, voy a pausar la grabación. Perfecto. Ahí ya estamos grabando. Listo, perfecto. Bueno, vamos a trabajar un poquito sobre este ejercicio 2, ¿sí? Nos plantea, bueno, A, B y C son las medidas de los lados del triángulo rectángulo, como podría ser el de esta figura, ¿sí? En donde se los ubicó de esta manera. A es la hipotenusa, eso ya nos lo dan como un dato, y me pide hallar todas las medidas faltantes conociendo los datos indicados. Fíjense que yo de título a esta actividad le puse resolución de triángulos rectángulos, ¿sí? Y esto es por un motivo. Cuando nos hablan de resolver un triángulo rectángulo, lo que hace referencia es a que necesitamos calcular el valor de todos los datos que falten. ¿Ok? ¿A qué me refiero con todos? Me refiero a los ángulos y me refiero a los lados. ¿Ok? Entonces, nosotros tendríamos que poder, si me piden resolver un triángulo rectángulo, dar la medida de los 3 lados del triángulo y dar la medida de los 3 ángulos. Y obviamente para eso necesito algunos datos, ¿no? Si no me dan nada, no lo voy a poder calcular. En este primer punto del ejercicio 2, nos va dando el mismo triángulo y distintos datos. En este primer punto nos dan como dato que el lado B es igual a 4, no nos especifican una unidad, ¿sí? Nos dicen que es igual a 4 unidades, y que el lado C, que es el que está acá, es igual a 3. ¿Bien? Entonces, yo les pregunto, ¿qué datos nos estaría, qué datos nos estaría faltando calcular? La hipotenusa. En Bien. principio, la hipotenusa. En principio, la hipotenusa, sí, que en este triángulo está identificada con la letra A, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué más? Sí, sí. Porque dijimos que resolver un triángulo rectángulo era encontrar todos sus lados, pero también todos sus ángulos. ¿Conozco algún ángulo de este triángulo rectángulo? El ángulo 90. recto. 90. Bien, yo conozco. Exacto, yo estoy segura de que en este triángulo rectángulo, este ángulo es el que mide 90 grados, el ángulo recto. De hecho, está identificado como con ese cuadradito que se dibuja, ¿no? Pero dijimos que todo triángulo tiene 3 ángulos. Entonces, también me estaría faltando conocer el valor del ángulo alfa. No lo conozco, ¿sí? Que es el que está acá abajo. Y el valor del ángulo beta. Entonces, primero fíjense qué importante identificar cuáles son las cosas que me faltan encontrar o cuáles son los datos que me falta encontrar de este triángulo rectángulo, ¿sí? Pues si no puedo identificar qué es lo que quiero calcular o qué es lo que me falta, no voy a poder tampoco armar una estrategia como para resolver. Bueno, vamos a empezar a trabajar con A, que es la hipotenusa, como bien me dijeron ustedes. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué herramienta de todo lo que fuimos viendo teórico podemos aplicar para calcular la hipotenusa? La suma de los Claro. catetos te da la hipotenusa al cuadrado, ¿no? Sí, ¿y qué era eso? Lo vimos con un nombre. Teorema de Pitágoras. Teorema Exacto. de Pitágoras. Bien, perfecto. O sea que para calcular la hipotenusa, acá sí vamos a poder usar el teorema de Pitágoras. Ese teorema, como dijeron ustedes, plantea que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos. ¿Sí? Si yo lo aplico acá, bueno, obviamente H en este triángulo, como dijimos que es la hipotenusa, lo puedo ver con la letra A. Y cateto 1 y cateto 2 son dos datos que tenemos, ¿no? Así que los podemos directamente reemplazar por el número que nos dieron. Sería un cateto 4 al cuadrado y el otro cateto 3 al cuadrado.
¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, fíjense que acá me queda armado el teorema de Pitágoras, ¿sí? Que no es otra cosa que una ecuación en la que, ¿qué tenemos que lograr? Encontrar o despejar. Ah, Exacto, el valor de A. Bueno, voy a resolver lo que se puede, que son el cuadrado de 4, que me da 16, el cuadrado de 9, el cuadrado de 3, que me da 9, esa suma, que me va a dar 25, y lo que charlamos hace un rato, ¿no? Yo acá despejo el valor de A que está con la potencia al cuadrado como raíz, y no usamos módulo porque ya sabemos que A va a ser mayor a 0 en este tipo de problemas porque estamos hablando del lado de un triángulo, de una figura. Bueno, encuentro entonces que la hipotenusa vale 5. Así que ya tengo uno de los datos que teníamos que calcular. Que era el valor de A o la hipotenusa. Bien, pero no es lo único, ¿no? Me faltaría para poder resolver este triángulo rectángulo lo que habíamos anotado acá. ¿Cuánto vale el ángulo alfa y cuánto vale el ángulo beta? Les pregunto, ¿el teorema de Pitágoras me servirá para calcular alguno de estos dos ángulos? no. 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 Bien, ¿por qué? ¿Con qué trabajamos cuando trabajamos con el teorema de Pitágoras? ¿Involucro algún ángulo acá o qué es lo que estoy utilizando? O sea, los catetos y la hipotenusa. Exacto, los catetos y la Estos son de hipotenusa. los lados nomás. Ahí va, que no son otra cosa que el lado de los lados, ¿no? De cualquier triángulo rectángulo. Entonces, si yo tengo que calcular ángulos, ya el teorema de Pitágoras no me va a servir. Pero ¿qué otra cosa vimos hace un rato? Que la La suma de suma de los los ángulos lados da da 180. 180. Bien, sí, habíamos visto que los tres ángulos interiores a un triángulo rectángulo o a cualquier triángulo en realidad suman 180. O sea, yo podría decir que el de 90 más lo que mida alfa más lo que mida beta me va a dar seguro, seguro 180 grados. Y en particular, si yo ahí hago un despeje, también puedo afirmar esto, ¿no? Que alfa más beta me tienen que dar 90 grados. El problema es que yo no sé cuánto vale alfa y no sé cuánto vale beta, y no hay una sola combinación de ángulos posibles que me den 90, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, alfa podría medir 60 grados y entonces beta, ¿cuánto mediría? Si entre los 30. dos. 30. Claro, y entonces beta mediría 30. Pero eso funciona porque yo pensé en que alfa mida 60 grados. Pero alfa también podría haber medido 45 grados. Entonces beta tendría que haber medido ¿cuánto? 45. 45 grados, y así podríamos armar un montón de combinaciones, ¿sí? El problema es que no estaría dando una respuesta exacta que se ajuste a este triángulo con estas medidas. Entonces, si bien yo sé que la suma de los tres es 180, aunque me está faltando un dato más como para poder sacar cuánto valen alfa y beta, ¿no? Si me quedo con eso nada más, sigo teniendo dos incógnitas, entonces no lo puedo calcular. ¿En qué otra herramienta de las que vimos hace un rato podemos pensar? Seno, coseno, Las razones. Bien, seno, coseno y Trigonometría. tangente, que eso eran las razones trigonométricas. ¿Sí? Las razones trigonométricas relacionan los ángulos del triángulo rectángulo con los lados. Entonces, como yo conozco los lados acá, quizás nos sirva para poder encontrar lo que no conozco, que son los ángulos. Bueno, no sé si se acuerdan de esta sigla que les escribió hace un rato Virginia, como para recordar, tenemos tres razones trigonométricas que podemos llegar a usar. Una era el seno del ángulo, otra era el coseno y otra era la tangente. ¿Sí?
En principio yo tendría que decidir con qué ángulo quiero trabajar primero, o sea, qué quiero averiguar primero, alfa o beta, ¿no? Porque depende de donde yo me posicione dentro de ese triángulo rectángulo, es cuál de estas tres razones trigonométricas me va a servir. Vamos a posicionarnos primero en alfa. Yo quiero primero calcular alfa. Entonces, conozco los lados del triángulo, ¿sí? Acuérdense que esta O era de O cateto opuesto y que la H siempre era de hipotenusa. Esta A era de cateto adyacente y la H siempre era de hipotenusa. Y en el caso de la tangente, relaciona el cateto opuesto con el cateto adyacente. Entonces, si yo me paro en el ángulo alfa, perdón, que no lo conozco, y quiero utilizar los datos que me habían dado, que fíjense que son, los marco con azul, el valor de B y el valor de C. ¿Sí? ¿Cuáles de las razones trigonométricas me pueden servir? La de la tangente. ¿Coseno o tangente? A ver, tangente. Cualquiera, Armémosla. porque tenés todos los datos, menos el ángulo. Sí, tengo todos los datos, es verdad lo que decís, yo podría utilizar cualquiera de esas tres, pero vamos a tratar siempre de resolver cuando les toque un ejercicio así, ir resolviendo las distintas incógnitas utilizando los datos que ofrecía el problema, ¿sí? Si bien yo el valor de A ya lo conozco, porque ya averigüé que era 5, es algo que calculamos nosotros. Y si bien yo acá en este caso les puedo asegurar que está bien, ¿sí? Podemos quizás cometer algún error en el procedimiento en el que calculamos la medida de A. Entonces, ¿qué pasa? Si yo después continúo el ejercicio y utilizo ese valor que calculé y estaba mal, quizás arrastro ese error, ¿sí? Y termino haciendo todo un ejercicio, resolviendo todo un ejercicio con ese error y está todo mal. Entonces, siempre se trata de resolver, por más que haya más de una cuestión a averiguar, con los datos que nos da el problema. Y el problema originalmente me daba el valor B, que es 4, y el valor C, que es 3. ¿Sí? Entonces, si yo me posiciono en el ángulo alfa, que no sé cuánto vale, por lo tanto le sigo poniendo alfa, por ahí me dijeron que la tangente es la que relaciona estos dos datos que tenemos. Y fíjense que está bien, ¿no? Porque la tangente relacionaba cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Cuál sería el opuesto si yo me paro en el ángulo alfa en este triángulo? El 4. 4. Exacto, 4. Y el adyacente, El en 3. este caso, 3. Me dicen que vale 3. Bien, entonces pude armar de las tres razones trigonométricas que vimos, una que relaciona los dos datos que yo sí conozco. El tema es que tangente del ángulo alfa, yo acá no conozco cuánto vale el ángulo alfa, entonces no puedo ir a la calculadora y apretar el botón tangente y poner el ángulo, ¿sí? Entonces, ¿cómo procedemos en este caso? Es como que yo necesito despejar acá, ¿sí? Es una ecuación en la que necesito despejar el valor del ángulo alfa y por lo tanto lo que me estaría molestando es la relación esta, la tangente. Entonces, no sé si recuerdan cómo procedemos en este caso. Lo que apretamos en la calculadora es el botón Shift que está arriba. ¿Sí? Bueno, en realidad depende de qué calculadora tenga cada uno. Para despejar esto, lo que hacemos es calcular la inversa de la tangente. Entonces, voy a escribir acá los botones que ustedes tendrían que apretar. Shift, control T, luego el botón de la tangente, y luego tendrían que apretar, el más no tienen que apretar, ¿no? Sino que es una cadena de botones. La relación o la fracción 4/3. Fíjense, háganlo, a ver si sale, y me dicen cuánto les da. 53. Tiene que darles un número con coma, ¿no? 53, puede ser. 53,01 me parece que es. A ver ahí si algún otro lo hace. 53,130. Claro, sí, si ustedes miran en la calculadora les da, o sea, lo que se llega a ver, ¿no? Porque
130, 102, 35. Este es el número que aparece en la pantalla de la calculadora. El tema es, yo les pregunto, esto así, ¿me sirve para responder? ¿Qué estábamos buscando nosotros? El valor de un Ángulo. el valor de un ángulo, ¿no? Y esto así, si yo lo dejo así, no es el valor de un ángulo, porque por ahora nosotros trabajamos siempre con el sistema de grados para los ángulos, 90 grados, 60 grados, 30 grados. Entonces, ¿qué me está faltando? Bueno, este mismo valor que arrojó la calculadora luego de hacer la cuenta, nosotros lo podemos pasar a grados, minutos y segundos, porque en realidad el sistema sexagesimal no utiliza solo grados, sino que cuando no da un ángulo exacto, ¿sí? A veces los ángulos no son justo de 90 grados. Puede ser de 89 grados, 5 minutos y 10 segundos, ¿sí? Esto también es un ángulo. Entonces, la idea es cómo expreso esto que arrojó la calculadora en grados, minutos y segundos. Bueno, si se fijan también hay un botoncito en la calculadora que con apretarlo ya nos pasa esta medida. Es un botón que en la mayoría de las calculadoras tiene este símbolo, como unas comitas, ¿sí? Fíjense si lo ven. Entonces, si yo tenía este resultado en pantalla y aprieto este botón, ahora sí me da el resultado en grados, minutos y segundos. ¿Cómo les queda? $53 grados, 7 minutos, 48 segundos. Sí, 53 grados, 7 minutos. Y ahí van a ver por ahí que los segundos aparecen con decimales, ¿sí? En realidad aparece así. Pero bueno, uno puede redondear ahí y responder en este caso, por ejemplo, directamente 48 segundos. ¿Sí? No está mal tampoco si lo dejan con la expresión con coma. Entonces, alfa, que era otra de las cosas que teníamos que averiguar, vale 53 grados, 7 minutos, 48 segundos. ¿Preguntas hasta acá? Profe, ¿siempre hay que expresarlo así con grados, minutos y segundos en las respuestas? Sí, vamos a tratar que sí, si yo estoy buscando ángulos, ¿sí? Recuerden que, a ver, en principio nosotros hicimos un cálculo, por ejemplo, para averiguar la hipotenusa y ahí no necesitaba que me dé la respuesta así, porque justamente no es un ángulo la hipotenusa, es un lado del triángulo. Pero si yo voy a trabajar con los ángulos nosotros los vamos a trabajar en esta materia en el sistema sexagesimal, que se compone justamente de estos tres elementos, grados, minutos y segundos. Entonces mi respuesta para un ángulo tiene que ser grados, minutos y segundos, o puede pasar que sea solamente grados, que eran los ejemplos que veníamos trabajando, ¿no? Cuando yo hablo de un ángulo, en realidad, cuando yo hablo de un ángulo de 90 grados, también lo puedo pensar como un ángulo de 90 grados, 0 minutos y 0 segundos. Lo que pasa es que como son cero los otros elementos, no los escribimos directamente y decimos que es un ángulo de 90 grados, ¿sí? Pero también si lo pienso completo, lo podría pensar de esa manera. No sé si hay alguna otra duda. ¿No? ¿Vamos bien? Bueno, y terminé. ¿Pude resolver mi triángulo rectángulo? Estaría faltando sacar beta. Me estaría faltando sacar beta, ¿no? Me estaría faltando este otro ángulo que en este dibujo quedó posicionado acá arriba. Claro. Bueno, pregunto, porque así no hago tanto amontonamiento. ¿Puedo borrar lo que calculamos recién? Toda la cuenta que fuimos haciendo Sí. para sacar alfa. ¿Sí? Bien. Bueno, yo ahora entonces, dentro de mi mismo triángulo,
me voy a posicionar en el ángulo beta. Ya está, alfa ya no nos interesa porque ya lo pudimos calcular. Ahora estoy posicionada acá. Entonces, otra vez, tratamos de trabajar con los datos que nos dio el problema originales, ¿sí? Si bien yo ya sé cuánto vale la hipotenusa, voy a tratar de no usar ese dato porque en el caso de que lo haya calculado quizás erróneamente, no arrastro justamente ese error en lo otro que hagamos. Entonces puedo utilizar que este lado B es igual a 4 y que este lado C es igual a 3. ¿Qué tendríamos que hacer? Podés Usar de volver a vuelta de hacer la tangente. tangente. Ok, de nuevo tangente. O sea, lo que yo voy a pensar es cuál de estas razones trigonométricas es la que relaciona los dos lados que yo estoy teniendo con respecto al ángulo beta. Si yo me posiciono en el ángulo beta, C sería el cateto opuesto, ¿verdad? Y si me posiciono en el ángulo beta, B sería el cateto adyacente. Entonces sí, como bien me dijeron ustedes, ¿qué razón trigonométrica relaciona el opuesto con el adyacente? Bueno, la tangente. Bien, entonces voy a escribir otra vez, tangente del ángulo beta, lo dejo así porque no conozco cuánto vale, ¿es igual a qué? A 3/4. Opuesto sobre adyacente, bien, 3/4. Fíjense que no quedó como nos había dado el cálculo para alfa, en donde me había quedado 4/3, ¿no? ¿Y que estaba mal antes? No, sino que como nos posicionamos en un ángulo diferente, quizás la relación entre los catetos no va a ser la misma. Bueno, ¿y acá se acuerdan? ¿Cómo? Es shift, la tangente y el 3/4. Yo directamente ahora voy a anotar cuánto da, díganme. ¿Cree que el resultado total con los grados, minutos y segundos No, primero vamos a anotar el número decimal, así todos lo van siguiendo y después lo pasamos. sería 36,869? A ver. Primero, al hacer shift, tangente y 3/4, así nadie se pierde con este uso. Nos da 36, si lo veo completo, 86, 98, 97, 6, 5. Fíjense que yo acá no estoy redondeando, ¿sí? Ni aproximando este número, porque justamente la idea es tratar de evitar que el error que podría surgir de acortar o aproximar este número. Entonces, si lo tomo completo y luego apretamos, dijimos, el botón que lo pasa a grados, minutos y segundos, ¿qué ángulo nos queda? 36 grados, Y 52 minutos, 52 minutos. segundos. Y aparece 11,63 segundos, ¿no? ¿Les Sí. queda así? ¿Sí? Bien, ese 11,63 segundos lo puedo dejar así o si quiero lo puedo expresar como 12 segundos, ¿sí? Dependiendo en cómo di la respuesta anterior. Fíjense que yo en la respuesta anterior dije que alfa era 53 grados, 7 minutos, 48 segundos. Lo aproximé, lo redondeé. Entonces, acá para responder cuánto es beta, también voy a hacer lo mismo. Y voy a decir que beta es 36 grados, 52 minutos, 12 segundos. Bien, ¿hasta acá alguna duda? No, ¿No? Todos pudieron seguir entonces el procedimiento de la calculadora, de lo que tienen que ir apretando para lograr encontrar el resultado. Sí, profe. Genial. Em,
Bien, si yo quisiera, no lo pide, ¿sí? Fíjense que yo dije que resolver un triángulo rectángulo era encontrar la medida de todos sus ángulos y de todos sus lados. Y con beta, que es lo que acabamos de calcular, completamos todo, ¿no? Habíamos anotado acá al principio que necesitábamos el valor de A, que era la hipotenusa, que es 5, el ángulo alfa, que ya lo encontré, y el ángulo beta, que ya lo encontré. Si quisiera hacer una verificación para ver si el ángulo alfa y el ángulo beta realmente los calculamos bien, ¿se les ocurre qué podríamos hacer? Sumar los Sumar. lados. Sumar los Ángulos. ángulos, ¿no? Si yo sumo lo que me dio alfa, que ahora sí ya lo conozco, sumo lo que me dio beta y sumo el de 90 grados, el ángulo recto que ya lo conocíamos, ¿qué dijimos que tenía que pasar siempre? Dar 180. Exacto, me tiene que dar 180 grados, ¿sí? Eso si quieren lo pueden hacer como forma de verificar, también lo pueden hacer con la calculadora, y les tendría que dar 180 grados. En la calculadora seguramente va a aparecer 180 grados, 0 minutos y 0 segundos, pero bueno, ya hablamos que esos ceros nosotros no los escribimos, total ya se entiende que es un ángulo que da eso, ¿no? Pero bueno, eso no lo pide, sino que quedaría a elección de cada uno si quiere realizar esa comprobación o esa verificación o no. Bueno, ¿puedo cambiar de pantalla? Sí. Así nosotros. A ver. Mismo ejercicio, ¿sí? Continuamos, creo que es el ejercicio 2 del práctico, pero fíjense que si bien el triángulo, el dibujo es el mismo, me están dando datos distintos. ¿Qué me están dando como dato acá? Hipotenusa. ¿Seguro? El ángulo. Claro, ojo acá, no confundir quizás la simbología, ¿no? Este A es alfa y es distinto de esta A que está acá, que era la hipotenusa. Este alfa es de ángulo, ¿sí? Está acá. Me está diciendo en esta oportunidad que este ángulo sí lo conozco, a diferencia de en el anterior que no conocíamos ningún ángulo de entrada. Me está diciendo que lo conozco y que mide 45 grados. Y además me está dando otro dato, fíjense que siempre partimos de saber dos datos de, de cualquiera de estos triángulos, me dicen que C vale 2. Entonces, vamos a hacer lo mismo que en el caso anterior. ¿Qué es lo que quiero calcular? ¿Qué es lo que me falta si la consigna era resolver el triángulo rectángulo? La ¿Qué datos hipotenusa. tendríamos? Bien, la hipotenusa, que en este caso directamente la voy a escribir como la letra A. Beta. El ángulo beta, perfecto. Y el lado B. Y el lado B. Bien, entonces tengo que, para poder responder a la consigna, que era resolver o encontrar todos los datos de este triángulo, tengo que poder encontrar estas tres cosas que no conocemos. Bien, ¿puedo, como en el caso anterior, comenzar utilizando el teorema de Pitágoras? ¿Qué dicen? No, porque vas a tener dos incógnitas. Exacto, si yo quisiera plantear el teorema de Pitágoras en este momento con estos datos que conozco, habíamos dicho que relacionaba la hipotenusa y los catetos, ¿no? La hipotenusa, que es A, ¿conozco cuánto vale? No. Entonces me quedaría expresado como A. Uno de los catetos, que podría ser cualquiera de los dos, porque acá es indistinto el orden, sé que vale 2, pero ¿qué pasa? El cateto C. Pero el cateto B tampoco lo conozco. Entonces, si yo intentara armar el teorema de Pitágoras, fíjense lo que pasa. Estoy teniendo dos incógnitas, ¿no? No sé cuánto vale A, ni tampoco sé cuánto vale B. Entonces, de acá no me va a servir. Yo no voy a poder encontrar de esta manera, como si habíamos podido antes. Bueno, borro entonces. Esto no sirve. Y si no es el teorema de Pitágoras, ¿qué otra herramienta vimos? Profe, acá sí se pueden usar el de los ángulos, ya que tenemos el 90 grados y el de 45.
Bien, ahí se podría, ¿no? La propiedad decía que si yo sumo los tres ángulos del triángulo, 90 más beta más alfa, me tiene que dar 180. Y en particular, como ya sé que uno de ellos es beta, si solamente me quedo, ya sé que uno de ellos es 90 grados, quiero decir. Si solamente me quedo con beta y con alfa, sé que entre ambos tienen que sumar 90 grados. Y acá, a diferencia del anterior, sí conozco cuánto es alfa. Ya me lo dijeron. Alfa es 45 grados. Entonces, sí podemos calcular cuánto es beta, ¿no? Sí, ¿Cuánto sería? 45. 45. Claro, exactamente. En este caso, los ángulos agudos de este triángulo rectángulo son iguales. Entonces, fíjense que acá, ¿sí? Pensando en la propiedad de la suma de los ángulos interiores del triángulo, ya pudimos calcular cuánto vale el ángulo beta. Así que ahí ya tenemos una cosa menos. ¿Qué nos estaría faltando? Los lados. Nos estarían faltando los lados A y el lado B. Bueno, ¿en cuál de los ángulos me voy a posicionar? Por ejemplo, me puedo posicionar en alfa, ¿sí? Y si me posiciono en alfa, puedo pensar en alguna de las relaciones, o sea, puedo elegir A o B, en realidad acá es lo mismo, y pensar en qué razón trigonométrica me serviría. Las escribo acá de nuevo para ayudarlos a recordarlas. Entonces, yo sé que alfa es 45 y lo que estoy queriendo hacer es encontrar A o B. Ahora ustedes me dirán qué quieren calcular primero. Y lo que sí tengo que utilizar era el otro dato que me dio el problema y es que C es igual a 2. Entonces, ¿qué quieren calcular primero? ¿A o B? A. A, listo. La compañera eligió A, vamos a calcular A. Entonces tengo que pensar, ¿qué es este lado A en este triángulo rectángulo si yo estoy posicionada en este ángulo alfa? ¿Es un cateto? ¿Es el cateto opuesto? ¿Es el cateto adyacente? ¿Es la hipotenusa? La hipotenusa. Bien, es la hipotenusa, ¿no? Y en particular, si yo me posicionaba acá en beta, A también era la hipotenusa, ¿no? Es Sí. siempre la hipotenusa. Bien. Y el otro lado que sí o sí tenemos que usar, porque me lo dieron como un dato conocido, es el C. Y ahora sí tengo que pensar, bueno, yo elegí posicionarme en alfa, ¿sí? ¿Podría haber elegido en beta? Sí, también. Elegí en alfa. ¿Qué es para alfa este lado C? ¿Es cateto opuesto o es cateto adyacente? El adyacente. Adyacente. Bien, es cateto adyacente. Entonces, una vez que pude determinar qué es cada uno de los lados que yo voy a usar para este ángulo, voy a ir a las razones trigonométricas y voy a ver cuál me sirve. ¿Me sirve usar el seno, me sirve usar el coseno o me sirve usar la tangente? ¿Cuál es la que relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa? Coseno. Exacto. Y de ahí es donde yo observo cuál es la razón trigonométrica que me va a servir y utilizo coseno. Coseno del ángulo alfa, es decir, coseno de 45, me va a quedar igual a cateto adyacente, que vale 2, sobre la hipotenusa, que es A. No conozco cuánto vale. Bien, ¿y acá qué se formó? Esto no es otra cosa que una ecuación, ¿no? En donde tengo una incógnita que es A y necesito despejar. Entonces acá vamos a hacer esa especie de intercambio que hace un rato también Virginia les explicó. A pasaría multiplicando y coseno de 45 dividiendo. Entonces simplemente para encontrar cuánto vale A, tenemos que hacer 2 dividido coseno de 45.
Háganlo y me dicen cuánto les da. Profe, tengo una pregunta. ¿Sí? Eh, ¿Podría pasar el 2 multiplicando para el otro lado? El 2 multiplicando, es decir, Sí. Cos 45 por 2. mira, Sí. yo tengo esta ecuación, ¿verdad? Ujú. Acá esto lo puedo pensar como 2 dividido A, ¿no? Sí. En la cual, si yo quiero despejar, yo no puedo llevarme esta parte, Ah, ¿sí? Porque en realidad estaría llevándome el numerador y dejaría el denominador, que es la incógnita. Entonces, está mal si yo directamente paso multiplicando el 2. Lo que sí puedo pensar, si lo escribo paso a paso, es, bueno, yo saco mi incógnita del denominador que está acá abajo. Como entiendo que la línea de fracción es un cociente, una división, la letra A la despejo multiplicando, ¿no? ok. A vino para acá ahora, con la operación contraria de lo que estaba haciendo. Y luego sí, lo que hago como quiero despejar A y quiero que quede sola es, el 2 ya estaba acá, esto lo paso dividiendo, ¿no? Porque ahora la operación contraria del producto es la división. Ok, Quizás yo sí, ya entendí. sí, este paso previo Sí, me lo sí. salteo, pero en realidad lo que se hizo acá fue estos dos pasos. Genial, profe, muchas gracias. Bien. Bueno, ¿y qué les dio? ¿Lo hicieron? 2 dividido Dos. el cociente. 2 Do- dividido 2,82. A ver, 2 dividido coseno de 45. Bueno, y acá sí vamos a aproximar el resultado, ¿no? Yo tengo 2, 8, 2, 8, 4. Si queremos aproximar y que me queden solamente 3 decimales, me fijo en el cuarto. Y recuerdan cómo era, si es menor a 5, no voy a tener que agregar nada, entonces el número directamente va a ser 2,828. Si acá donde está el 4 hubiese un 5 o valores mayores a 5, a este 8 anterior le teníamos que sumar un 1. Así que en realidad acá respuesta quedaría así y me da 2,828. Sí. Bien, ya lo puedo completar acá en lo que me había anotado que tenía que encontrar. Ya encontré también el valor de A, 2,828. Bien, ¿terminé el ejercicio? No. No. ¿Qué me estaría faltando para terminar? Hay que pasarlo a grados. ¿Hay que pasarlo a grados? ¿Estoy buscando un ángulo? Está buena la pregunta, ¿eh? Pensemos, porque uno a veces entre tanto que va calculando y va Ah, encontrando, no, perdón, me confundí, sí. ahí Es la va. hipotenusa. Es la hipotenusa, es un lado del triángulo, entonces no tengo que responder ni hay que pasarlo a grados, minutos y segundos. Profe, Eh, sí, Faltan ¿te puedo hacer catetos una puestos. pregunta? sí. Si yo ya sé que los ángulos B y A son de 45 grados, puedo decir que es un triángulo isósceles, por ende el cateto C es 2, o sea, el cateto B sería 2 también. Lo podríamos pensar de esa manera, sí, 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 sí. Pero bueno, yo quería como hacerlo analíticamente y después llegar a esa conclusión, pero sí, no está mal lo que decís. Ujú, es así. Gracias. Pero bueno, igual lo vamos a calcular, así se ve el proceso y el porqué, ¿sí? Me estaría faltando calcular el ángulo beta. Y los datos, borro todo esto así, no se marean, los datos que yo tengo, que me da el problema, en cuanto a los lados, solamente es el valor de C, ¿no? Entonces, si yo ahora me posiciono en el ángulo beta, y lo que quiero averiguar es este lado, ahora el B. ¿Qué es este lado B en referencia al ángulo beta? ¿Qué tipo de cateto? Adyacente. Adyacente, bien. Cateto adyacente. Y
Este C, que lo voy a volver a usar porque en realidad es el único dato que yo conocía al principio del problema con respecto a los lados, sería el cateto opuesto. ¿Sí? ¿Y qué razón trigonométrica me va a servir acá para trabajar con el cateto adyacente y con el cateto opuesto? La tangente. La tangente, o sea, fíjense que cambiamos, ¿no? No puedo volver a utilizar el coseno porque en este caso, si yo me posiciono en el ángulo beta y quiero encontrar este lado B, que es el cateto adyacente, ya no estoy usando la hipotenusa. Entonces, la tangente del ángulo beta es el cateto adyacente, que no lo conozco, sobre el cateto opuesto, que es 2. Si armo esa razón trigonométrica, me quedaría de esta manera. Pero, ¿qué me estaría faltando reemplazar? Que sí ya calculé. Profe, ¿no sería al revés? Al revés, O ¿cómo? sea, el 2 arriba. Cateto opuesto. Ay, sí, perdón, gracias. Sí, formé al revés. Opuesto sobre adyacente. Y hay algo más que conozco acá que no reemplacé, pero que podría, que ya lo calculamos. El ángulo 45. beta. Ahí va, que B es 45, ¿no? Que fue lo que calculamos al principio. Que como es algo exacto, no hay posibilidad acá de tener algún error. Fíjense, acá me quedó tangente de 45, que sí lo puedo calcular, y B, que es la incógnita. Si yo aprieto en la calculadora tangente de 45, ¿qué les da? Uno. 1, ¿no? Entonces tengo que 1 es igual a 2 sobre B. ¿Qué me faltaría acá para poder despejar B? Bueno, lo que charlamos recién. Pienso que la B pasa multiplicando al 1. Y puedo pensar que el 1 pasa dividiendo, o en este caso, como es 1, la realidad es que no va a cambiar el resultado. Y encuentro que B es 2. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta ahí? Sí. Sí. Bien. A ver el chat si hay alguna pregunta. Bien. Bueno, ¿alguna duda? Ahí veo que habían preguntado si B no lo podríamos, el lado B no lo podríamos calcular con el teorema de Pitágoras. La realidad es que sí, por como yo fui resolviendo, como ya conocíamos la hipotenusa y conocíamos que C era igual a 2, podríamos haber usado el teorema de Pitágoras. Pero vuelvo a decirles lo mismo, recuerden que el lado A o la hipotenusa no era un dato que me ofreció el problema, sino un dato que yo calculé, ¿sí? Y que encima no lo anoté exacto, sino que lo aproximé. Entonces, si bien no está mal, puede pasar que si alguien lo hace de esa manera, varíen en algunos decimales el resultado en la respuesta. Igual no está mal, ¿sí? Pero bueno, siempre traten de resolver usando los datos que ofrece el problema. No sé si hay alguna duda hasta acá. No, profe. ¿No? ¿Alguna pregunta? No, profe. Bien. Bueno, paso a otro. No sé qué hora es. No sé, Ley, son Sí, no había 12 visto que... menos 3 minutos. Estamos Sí, ahí sí. muy. Yo me copé y seguía. Sí, por ahí ya estábamos medio sobre la hora. Bueno, de todos modos, lo que les dije al principio, la parte teórica y todas las herramientas que ustedes necesitan para resolver el resto de los ejercicios del práctico, las vimos, las trabajamos. No va a aparecer nada nuevo, ni va a haber ningún problema que no se pueda resolver usando teorema de Pitágoras, usando las razones trigonométricas, usando esta propiedad de que los ángulos interiores de un triángulo suman 180 grados.
Entre todas estas herramientas que vimos, todos los ejercicios del práctico tienen que salir, ¿sí? Entonces, la tarea sería que se pongan, que lo intenten, que resuelvan. Saben que tienen también el PDF con las respuestas, pero bueno, como les decimos siempre con Camila, no hagan trampa, no las miren antes de pensar el ejercicio, porque a veces pasa porque por ahí las miro y digo, ah, sí, ya lo entendí, y en realidad si lo tenían que pensar de entrada sin mirar la respuesta, pues que cuesta. Entonces, bueno, traten de ponerse, de resolver, y sí usen el PDF de las respuestas como para ir corrigiéndose, ¿no? Y bueno, si hay alguna duda, si se traban en algún problema o ven que no va ni para atrás ni para adelante, que observan las respuestas y que tampoco entienden cómo se llegó a eso, lo retomamos la próxima. ¿Sí? Con eso no hay problema. No sé si Bien, ahí quieren. preguntan cuándo subimos la clase y calculen esta tarde o mañana más tardar. Sí, tarda un rato la grabación en compilarse. Sí. Así que les vamos a estar subiendo esta clase también, como para que la puedan volver a mirar, si precisan recordar algo, revisar algo.